de nuevo, muchas gracias a todos. Simplemente para tener en cuenta, esta es una reunión convocada por el Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En ese sentido, quiero agradecer a tanto a los miembros como a las autoridades del Consejo y personas miembros de otros espacios del Consejo que nos acompañan hoy como invitados especiales a esta conversación. Después voy a hacer algunas precisiones, pero lo primero que quisiera pedirles a todos quienes ya están presentes es que pongan en mute sus micrófonos, si es que no lo tienen, y además, si son tan amables, que pongan en off sus cámaras para ayudar al flujo de la conversación. Después puede que lo liberemos más adelante, pero por el momento eso va a evitar la dispersión del foco, no solo de atención, sino también de la plataforma. Lo que estamos haciendo aquí es una de las primeras conversaciones que vamos a tener de lo que esperamos sea una frecuencia semanal, idealmente, siguiendo el objetivo de que el grupo se puso en sus inicios hace un año casi exacto, en 2019, respecto de ser un espacio de confluencia del análisis técnico y también practitioners en materia de cooperación al desarrollo, y también lograr que el Consejo se transforme en un lugar de discusión y de encuentro de los organismos internacionales y entidades multilaterales presentes en Argentina o con trabajo en Argentina, aunque no estuvieran presentes, y en muchos casos los estamentos públicos que eran contrapartes de esos organismos a través de todas las líneas, lo cual presenta una serie de oportunidades y de desafíos. El trabajo ha sido muy transversal y también muy desafiante, porque nuclear toda esa diversidad siempre conlleva desafíos, no solamente por variaciones adentro de las administraciones, también variaciones de administración, cambios del lado de los organismos en las personas que representan durante ciertos periodos, con lo cual es ese dinamismo el que nos impulsa y al mismo tiempo el que nos desafía constantemente. Y por eso, aprovechando este contexto, tratamos de generar una serie de conversaciones que nos permitan aportar claridad en un nivel coyuntural y específico, por ejemplo, como es el caso con el banco y las acciones del banco, pero también la visión del banco respecto del panorama de la cooperación en general, no solo para Argentina, sino cómo esto puede ser o no un game changer para los patrones y para el sistema de cooperación al desarrollo. Y volviendo muy brevemente al housekeeping, recuerden, micrófonos en mute, cámaras en off. Las preguntas que vamos a hacer al final, a priori lo que vamos a hacer es pedirles que vayan enviando sus preguntas a través del chat que van a poder encontrar en la parte superior de la pantalla. Nosotros vamos a aglomerar esas preguntas para lograr dar mayor fluidez a la conversación. Y obviamente no tomen frenéticamente notas, porque lo que vamos a hacer es luego esta conversación, como lo saben nuestros invitados y nuestros participantes, una grabación de esta conversación va a estar disponible en la página web del CARI eventualmente, lo vamos a notificar, con lo cual van a poder repasar los conceptos que resulten de interés para ustedes, sin necesidad ahora de tomar notas. Sin mucho más preámbulo, me gustaría agradecer con más precisión a las autoridades que nos acompañan. Me disculpo de antemano si no logro identificar a alguno que ya asumió. No quiero nombrar a nadie que no está, así que voy a nombrar a los que sé que están. Sé que está Juan Bataleme, nuestro secretario académico. Sé que está Gustavo Martínez, nuestro secretario de coordinación. Y también está Francisco de Santibáñez, como mencionabaste, nuestro secretario general, que muy amablemente nos acompaña como máxima autoridad presente, junto con... También está el embajador Fernando Petrella, y entiendo que también hay vocales del Comité Ejecutivo del CARI. Pero Francisco, gracias por acompañarnos. Si sos tan amable, te dejo a vos la introducción de nuestros invitados en el día de hoy. Muchas gracias, Mariano. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del CARI, no solo por la iniciativa de hoy, sino por el trabajo que vienen haciendo este último año, que estamos todos muy contentos en el CARI. Y viene un año por delante muy desafiante, más allá de las urgencias que todos sabemos, va a ser importante también mantener una visión de largo plazo en temas estratégicos relacionadas con la cooperación, que son muy importantes para el país y para la región. Entonces, agradecer al grupo, especialmente a Mariano Machado y a Victoria Costoya por el trabajo que han hecho este año. Y mencionarles nada más que esta será la primera conversación de una serie que buscará repasar granularmente el diagnóstico, acciones, oportunidades y desafíos
de la pandemia para distintos actores y para el sistema de cooperación al desarrollo en general. Es para nosotros un gusto comenzar esta serie junto al Banco Mundial, acompañado por Jordan Schwartz, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, y Rafael Rothman, líder del programa para la educación, la salud, la protección social, el trabajo y la pobreza del Banco Mundial para nuestro país. Brevemente, para los que no están familiarizados, una breve biografía de nuestros invitados. Jordan es funcionario del Banco Mundial desde el año 1998 y a lo largo de su carrera se ha especializado en temas de infraestructura, conectividad, logística y sustentabilidad, así como también en finanzas y regulación. Previo a su designación en Argentina, fue director global de infraestructura, alianzas públicos-privadas y garantías del Banco Mundial. Director del Centro Regional de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Banco Mundial, estuvo a cargo del Fondo Global de Financiamiento de Infraestructura. También fue economista principal en el Departamento de Desarrollo Sustentable del Banco Mundial en América Latina y del Caribe. Rafael ha trabajado en protección social y en políticas de pensiones en muchos países de América Latina y antes de unirse al Banco Mundial fue jefe de la unidad de investigación de la supervisión de fondos de pensiones y también asesor del ministro de Economía y secretario de Seguridad Social de Argentina. Es profesor en varias universidades y autor de estudios sobre la mortalidad en adultos, la seguridad social y la reforma de las pensiones. Agradecemos a ellos, en nombre del CARI, por acompañarnos y esperamos que esta conversación sea la primera de muchas instancias de colaboración. Muchas gracias y le paso la palabra a Jordan. Francisco, muchísimas gracias y Mariano también. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, ustedes ya me conocen por esta introducción. Lo que estamos pensando en hacer es dar una presentación un poco, bueno, es breve, es más o menos un resumen de la situación macroeconómica que vivimos en la región. Unas palabras sobre crecimiento, la situación fiscal, el impacto que hemos visto en los más vulnerables, la pobreza de la región. Una palabra sobre lo que ha cambiado en la región desde 2018 y hablaremos un rato de la situación en que encontramos hoy día. También tenemos una parte de la presentación sobre el Banco Mundial más en general, nuestra cartera en Argentina, quiénes somos, qué hacemos. Pero verdaderamente sería un placer dejar tiempo para preguntas y contestas y un diálogo un poco más abierto. Yo voy a pedir a Rafa, si les parece, para dar la parte de presentación de la situación económica. Normalmente lo que hace es Rafa habla y yo tengo mis comentarios. De vez en cuando voy a ponerme en mute, pero guardar la oportunidad de interrumpir y contribuir unas palabras. Y cuando seguimos con la parte sobre el banco, hacemos al revés. Y yo voy a hablar y Rafael me va a corregir, que es su derecho a ser como nuestro líder principal, economista principal en las áreas de desarrollo humano. Como explicó Mariano, soy, bueno, nuevo al puesto y yo llegué en agosto. De hecho, un día después, mi primer día en la oficina, mi primer día entero en la oficina fue el día después de las PASO. Entonces ha sido un periodo muy movido para mí. Estoy aprendiendo mucho. Estoy súper involucrado en el desarrollo de un programa de parte de nuestra institución para ver cómo podemos apoyar a
a Argentina mientras que estamos pasando por estos cambios tan difíciles y tan rápidos, pero tenemos tiempo un poco para explorar un poco lo que estamos haciendo en este contexto. Y con su permiso, yo voy a invitar a Rafael a dar la presentación. Rafa, no sé si puede ponerlo en frente de todos o cómo lo vas a manejar, pero le dejo el micrófono contigo. A ver, un minuto. Hola, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Como corresponde, lo probamos y funcionaba, pero acabo de intentar compartirla y no me dejó. Vamos a probar de vuelta. Disculpen, la tecnología tiene esa maldad. Que nunca no hay ningún problema. Estamos en confianza y aparte estamos todos utilizando 10 navegadores y 10 plataformas distintas por día, así que no pasa nada. ¿Ahora pasó? Está cargando. Confírmenme si está. Yo lo estoy viendo, sí. ¿Sí? No sé si los demás. Bueno, apostemos a que lo que ve uno ven todos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mariano, por organizarlo. Gracias, Vicky, por hacer todo lo que hace siempre, todo el tiempo, que es siempre increíble. Y Francisco, las autoridades de CARI, un placer poder charlar un rato con ustedes de estas cosas. Como decía Jordan, tenemos algunas cosas que contarles, pero honestamente lo que más nos interesa es el diálogo. En estos tiempos el diálogo es un poquito más difícil con estas herramientas, pero aún así escucharlos, contarles qué estamos pensando, ver cómo reaccionan y qué opiniones tienen ustedes, qué dudas tienen, nos parece lo más enriquecedor de una oportunidad como esta. Recién Jordan decía que él llegó aquí los primeros días de agosto, eso es hace exactamente 9 meses, y la verdad que me impresiona porque Jordan, yo tengo la sensación que fueron ya 4 o 5 años, pero no, el tiempo está pasando un poco rápido en estos tiempos. Pero bueno, a ver, vamos a avanzar sobre la presentación. ¿Por qué está esto acá? Porque ya se portó mal. No. Okay. A ver, contándoles un poquito algunos de los cosas que estábamos viendo en América Latina en particular en los últimos tiempos, previo a la pandemia. Nos parece importante contextualizar nuestro trabajo. Ustedes saben, el trabajo del Banco Mundial no es un trabajo que se enfoque en los desafíos de corto plazo, sino que se enfoca fundamentalmente en los problemas estructurales de desarrollo. Por supuesto que cuando hay un desafío de corto plazo como el actual con la pandemia y el COVID, respondemos lo más rápido posible y hablaremos de eso en algunos minutos, pero nuestras preocupaciones de fondo son los temas estructurales y los temas de desarrollo, y por eso es que estamos siempre siguiendo esa discusión. Y si uno mira la situación macro en la región hasta febrero de este año, digamos, para tener un punto de referencia, hasta fines del año pasado, sabemos que estaba pasando algo particular. América Latina tuvo, lo hemos discutido todos hasta el hartazgo muchas veces, un ciclo macro muy positivo durante toda la primera década del siglo, con la crisis del 2008-2009, que tuvo una recuperación muy rápida en forma de brusca B corta, como la ven en este gráfico, pero en general hubo niveles de crecimiento muy alto y hubo niveles de mejora de la economía muy alto. Ahora, eso era un ciclo que claramente se venía agotando, y al menos en los últimos 5 años, lo que ven en el gráfico, en la línea punteada, el ritmo de crecimiento había decaído mucho, y en muchos de los países incluso había claros signos de declinación en la economía. Entonces, la dinámica con la que la región comenzó el siglo XXI claramente se ha debilitado desde aproximadamente mediados de la década pasada, y ese es un desafío importante. Si uno ve lo que pasa lo que ocurrió en los últimos años, en este gráfico lo que estamos mostrando son las tasas de crecimiento del Producto Bruto Real en los distintos países de América Latina entre el 2017 y el 2019.
Y lo que se ve es que, como decía antes, en la mayoría de los países el ritmo de crecimiento decayó. En algunos de ellos decayó lo suficiente para volverse negativo, en 5 de ellos. Pero aún en los que no decayó, con muy contadas excepciones, que son básicamente los últimos en el gráfico, Dominica, República Dominicana, Guyana, Guatemala, Colombia, en general ha habido una tendencia muy clara a una pérdida de dinamismo y de capacidad de crecimiento. Y esto era importante porque, como también lo hemos discutido muchas veces con muchos de ustedes, la región es una región que presenta una brecha de desarrollo muy fuerte con el resto del mundo. Y al final del día, la única manera de cerrar esa brecha es con crecimiento sostenido y razonablemente alto. Y si estamos perdiendo dinamismo, obviamente las oportunidades de cerrar esa brecha se van limitando y se van acotando. Y este es un desafío importante que veíamos en toda la región ya desde el año pasado y en forma muy preocupante porque estaba cayendo mucho el ritmo de crecimiento del producto y la capacidad de nuestros países de mejorar su situación. Como decía, 19 de los 26 países tuvieron menos crecimiento del 19 respecto del 17. O sea, ha habido una caída significativa en este sentido. La bonanza de la primera década tuvo como virtud que generó mucho espacio fiscal. Y generó mucho espacio fiscal por una doble dinámica que fue aprovechada por muchos países, pero que al mismo tiempo generó un desafío importante. Lo que ustedes están viendo en este gráfico son 3 curvas. La curva gris, la del medio, es cómo evolucionó el Producto Bruto en base a desde el 2000, o sea, tomando un valor 100 en el 2000. En el 2018 estábamos en un Producto Bruto en la región de aproximadamente un 60% más alto. O sea, hubo un crecimiento muy fuerte y, como ven en mi gráfico, el grueso de ese crecimiento se había alcanzado hacia el 2014. Desde el 2014 al 2018 hay básicamente un estancamiento con muy poca movilidad, pero casi aumentamos en un 60% la producción de bienes y servicios en nuestros países en esos 14, 15 años. Eso ha sido muy importante. Lo interesante es que al mismo tiempo, en parte porque hubo más espacio fiscal, pero además porque hubo decisiones de política, hubo crecimiento del gasto como porcentaje del producto, y hubo en particular crecimiento del gasto social como crecimiento como parte del producto. O sea, si tomamos que el porcentaje del producto que se destinaba al gasto social en el año 2000, a nivel 100 en el año 2000, de vuelta, en el año 2014 estábamos alrededor de un 25 o 30% más arriba. Se había aumentado eso. Entonces, cuando sube la base, que es el producto, y cuando sube el porcentaje del gasto, lo que resulta es que sube mucho el gasto. El gasto social que hacemos en nuestra región, en el agregado de América Latina, entre el año 2000 y el año 2015, se duplicó. Gastamos el doble de lo que gastábamos en plata real, en recursos reales. Esto es bueno, esto es importante, esto generó posibilidades de una cantidad de políticas públicas que antes no existían. Aumentó el gasto en educación, aumentó el gasto en salud, aumentó mucho el gasto en protección social, en parte porque en muchos países aumentaron las jubilaciones, pero además porque aumentaron mucho los programas de protección a los niños, los programas de protección a las poblaciones más vulnerables. Y eso, que es importante, generó inevitablemente efectos muy positivos sobre la situación social. Rafa, Sí. Solamente un comentario breve para mencionar que había otro beneficio aparte de la bonanza y el trabajo para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. También en lo que nosotros vimos en 2008, 2009, por los niveles de crecimiento y el crecimiento de reservas de los años anteriores durante la época de mejoramiento en los precios de commodities y las exportaciones, las ganancias que vinieron de las exportaciones de la región, es que cuando había la última crisis en 2008, que había la posibilidad de aumentar también los gastos fiscales en inversiones, en otras formas de protección. Había espacio fiscal básicamente para aumentar el apoyo a la economía y el estímulo del lado de demanda. Y por la región nosotros vimos, si me acuerdo bien, un crecimiento presupuestario entre
de alrededor de 25% en promedio por la región. Y el punto que estoy haciendo, sin decirlo, es básicamente no estamos en la misma situación hoy día, y es algo que Rafa puede explicar un poco. Por favor, si puedes explicar un poco en la presentación. Sí, por supuesto. A ver, es el punto. Digo, hubo más espacio, se generó más espacio presupuestario, hubo más gasto social. Parte de ese gasto social fue destinado a transferencias de ingreso, y eso es una de las explicaciones por las cuales mejoró mucho la incidencia de la pobreza y la distribución de ingresos. Este gráfico, ven, la línea azul es el porcentaje de la población pobre medida con la línea internacional de $5,5 por persona, corregido por capacidad de compra de los dólares, estos $5,5 diarios por persona, que en la región bajó de más del 45% a principios de la década a menos del 25% en los últimos años, y el Gini, que mide la distribución del ingreso, mejoró en forma equivalente. Y esto fue básicamente el efecto de la mayor capacidad de gasto social, pero también es muy importante, porque incluso en muchos países fue más importante, que el crecimiento de la economía en general y la mayor actividad resultó también en mucho más ingresos laborales, no solamente en transferencias. Digo, los sectores más pobres, más vulnerables, vieron un crecimiento fuerte de sus ingresos originados en el trabajo. Y eso fue la buena historia de la primera década y media de América Latina en términos de economía y bienestar social. Si miramos otros indicadores sociales menos vinculados al ingreso, como la salud, como algunos indicadores de educación, pasaron cosas parecidas, no necesariamente calidad de educación, pero sí de acceso a educación. Pasaron cosas parecidas. Hubo mejoras muy importantes en esa década que deben ser valoradas y que fueron un aporte importante. El principal problema de todo esto es lo que decía recién Jordan, es que este modelo se fue agotando, y al irse agotando este modelo se fue complicando lo que mucha gente llama el tema de las promesas no cumplidas. Este crecimiento, este desarrollo generó expectativas razonables, absolutamente razonables por parte de amplios grupos de la población, de que iban a tener finalmente acceso a mejores condiciones de vida sostenibles en el tiempo, fundamentalmente a que los grandes grupos o una gran parte de los grupos de la población que habitualmente consideramos como pobres o vulnerables se iban a poder integrar en forma más sistemática a las clases medias de nuestros países. Y eso se detuvo, y al detenerse generó fricciones económicas, fricciones sociales, pero también fricciones políticas importantes en nuestras sociedades, que ha hecho muy difícil los procesos de los últimos años. Básicamente, como decía, la desaceleración lo primero que hizo fue resultar en promesas no cumplidas. La gente esperaba más. Y la gente esperaba más porque en el entusiasmo del dinamismo se le prometió más. A veces en forma explícita, a veces en forma implícita, pero claramente había una expectativa de resultados que no se estaban dando. Y eso disparó conflictos sociales. Nuestro equipo en Washington hizo un informe, acaba de sacar un informe, el equipo de Martín Rama, del economista jefe para América Latina, discutiendo estos temas, y ellos tienen identificados en el 2019 conflictos sociales y políticos vinculados a esto muy claros en al menos 11 países en la región, desde las muy fuertes manifestaciones en Chile que se originaron con el metro, pero se mezclaron con la educación y con muchas otras cosas, con la equidad, los problemas en Ecuador vinculados a la eliminación de un subsidio, las manifestaciones en Colombia, por supuesto, los conflictos en Venezuela y en Nicaragua. Hay 11 países en la región que han tenido claramente conflictos sociales y políticos de alguna importancia, Bolivia, por supuesto, que pueden vincularse en forma directa o indirecta a que la economía se desaceleró y el mundo feliz que estábamos viendo y que estábamos prometiendo, de repente no existe más. No solo no existe más en lo inmediato, sino que las perspectivas son que no va a existir en el futuro cercano. Que el modelo se agotó. Y se agotó básicamente, por lo que decía Jordan, porque el modelo de crecimiento basado en el boom de los precios de las commodities se agotó. Y entonces hay que moverse a un nuevo modelo de crecimiento, y nadie sabe muy claramente cuál es ese modelo de crecimiento
y cuán sostenible es. Y esto genera desafíos muy importantes. Para bien y para mal, o sea, para mal, pero con algún sentido en este contexto para bien, la pandemia disparó una emergencia sanitaria, económica y social muy importante, que la vamos a discutir en unos minutos. Y esto, un efecto que tuvo fue poner en suspenso muchos de estos conflictos. Quiero decir con esto, no, en los últimos 2 meses no hubo ninguna manifestación callejera en la Santiago de Chile reclamando por equidad o por educación, porque por supuesto la gente no sale de la casa. Los movimientos de población de Venezuela bajaron porque la gente no tiene capacidad de movilizarse. Digo, la emergencia lo que hizo fue pisar la situación, poner en el freezer los conflictos y poner en el freezer las demandas y las necesidades. Pero al mismo tiempo es importante entender que no lo solucionó, que los problemas están. Y que de hecho no solo no lo solucionó, sino que probablemente los problemas van a volver con más energía todavía. ¿Por qué? Porque lo que uno espera que pase con la economía a futuro, saliendo de la pandemia, es un agravamiento de las perspectivas. Como decíamos al principio, estábamos en el 2009 esta es una estimación que hizo la oficina del economista jefe de la región sobre la evolución del Producto Bruto en la región. Estábamos con una estimación al 2019 de un poquito más del 1% de crecimiento en la región. Para el 2020 ya estamos con estimaciones que se corrigen todos los días. No tomen el número de este gráfico como un número cierto y preciso porque esto ya tiene algunas semanas y seguramente ya lo están corrigiendo nuevamente, pero con caídas importantes del 5, 6, 7%, dependiendo del país. En algún país dicen que puede llegar al 10%. Caídas de la economía muy importantes. Que caiga el Producto Bruto tiene implicancias por todos lados, pero hay una implicancia muy clara y muy sencilla que a veces no se termina de entender. Quiere decir que las sociedades son más pobres. Las sociedades son más pobres, tienen menos para repartir, sea a través del mercado de trabajo o sea a través de transferencias. Inevitablemente eso rompe expectativas de mejoramiento en las condiciones de vida de la sociedad. Y eso va a generar seguramente más conflictos y más dificultades una vez que la situación sanitaria empiece a mejorar. Y es algo en lo cual creo que es importante que quienes trabajan en discutir políticas de mediano y largo plazo, quienes trabajan en pensar estrategias de gestión de la dinámica política de nuestros países, empiecen a enfocarse, porque va a haber que dar respuestas. Y las respuestas no van a ser necesariamente repartir dinero, porque no va a haber dinero para repartir. Entonces hay que pensar cómo se va a trabajar este tema, porque si no, seguramente los conflictos sociales van a escalar. Y acá hay un desafío muy importante que habrá que seguir trabajando. Importante entender que el shock tiene 2 canales distintos y los 2 canales son igualmente graves. Uno es los canales externos, porque obviamente lo que está pasando con los países de nuestra región es que buena parte de las exportaciones, los commodities que nos dieron el boom hace 10, 15 años, son los que ahora nos van a pegar mal porque están cayendo los precios de los commodities en todo el mundo, y por supuesto también todos los shocks internos generados por la reducción de la oferta primero y la consiguiente reducción de la demanda que viene detrás de la reducción de la oferta como consecuencia de las cuarentenas y de las estrategias de distanciamiento social. Entonces, esta es la dinámica que estamos previendo. Es una dinámica preocupante que requiere respuesta, y requiere respuestas que no son respuestas de corto plazo, sino que son respuestas estructurales. Y por eso nos parece importante pensar en estrategias de mediano y largo plazo para responder a estos desafíos. Déjeme pasarle la palabra a Jordan, hablando un poco más en general del banco, qué cosas es el banco en general, qué cosas está haciendo el banco ahora, y en función de eso después volvemos a discutir un poquito qué perspectivas tenemos y qué estamos pensando. Jordan, yo te voy pasando el PowerPoint, avisame simplemente cómo avanzo. La verdad es que si yo lo puedo hacer de acá, yo creo que no. Si tú puedes poner todo lo que tienes en el PowerPoint, en este slide. Sí, exactamente. Dale, avísame. No sé si esta es información tan generalizada que ustedes ya saben, pero rápidamente nosotros tenemos este papel. En los países de desarrollo tenemos básicamente oficinas y programas de apoyo en casi todos los países en vía de desarrollo en el mundo. Y nosotros pensamos en nuestro papel en esta manera, que estamos allá para apoyar en el financiamiento de programas y proyectos
aportar ideas y opciones de política y facilitar discusiones. Depende mucho en el país, si estamos haciendo más uno que otro, y la relación que hemos tenido históricamente con cualquier gobierno, para hablar francamente, depende un poco en cómo ve la sociedad y el país, el gobierno, de las instituciones internacionales y el valor que le dan para incluir a nosotros en la discusión de la de formulación de política, apoyo técnico, o más que todo los recursos financieros que ofrecemos para el desarrollo. Tenemos un marco de cooperación bien formalizado con las autoridades nacionales. También tenemos unas divisiones que trabajan con el sector privado, el IFC y MIGA, que ofrece garantías, IFC financiamiento al sector privado, Equity, tanto que deuda, y ellos también tienen un programa de apoyo de financiamiento a subsoberanos, a provincias, a estados, a municipales, a compañías estatales, que no requiere una contragarantía del Estado, pero nosotros como institución, el Banco Mundial, digamos, nosotros trabajamos siempre por los gobiernos federales como nuestras contrapartes principales. Y estamos en coordinación bastante importante, la coordinación que nosotros hacemos con el BID y el CAF, y con el Fondo Monetario también, así como unas agencias de la ONU. Y Rafa puede explicar un poco cómo estamos coordinando con ONU en estos días, cuando hay una crisis y hay movimiento de recursos con poco tiempo de planear. Es importante que mantenemos las relaciones a nivel personal, tanto que oficial, con los jefes y los jefes de esas agencias, que son súper importantes para el apoyo en estos tiempos. En Argentina, básicamente el portafolio que tenemos es ha sido históricamente un poco menos que el BID, un poco más que el CAF, pero estamos en el mismo rango. Nosotros tenemos un programa aquí abajo de una marca que es una estrategia de país. Ustedes pueden imaginar si la estrategia de un país dura normalmente 3 o 4 años, y puede ser cambios importantes, tanto político que económico o social, como describía Rafael, durante este periodo. Tenemos que mantener una flexibilidad para ajustar nuestras prioridades, y siempre si hay un ajuste lo hacemos con el gobierno y con discusiones con las contrapartes. Mencioné que tenemos estas herramientas, recursos para financiar el conocimiento. Tenemos acá en Argentina 60 profesionales, un grupo en su totalidad, incluso la gente que está ayudando con procuramiento, este tipo de cosas, de más que 100 personas. Y nosotros también tenemos oficinas en Asunción y Montevideo. Montevideo, obviamente, mucho más pequeño que acá en Buenos Aires, 8 o 10 personas en cada oficina, pero trabajamos como grupo cubriendo estos 3 países. Y la cartera que tenemos ya, el valor es un poco más que $6.000 millones, casi 7.000 millones, 21 proyectos activos. Bueno, acá dice que hacemos unos 4 proyectos por año, pero depende del año. Algunos años tenemos más proyectos de menos valor, otros más programas, menos programas, pero con más recursos. Algunos años
aprobamos por nuestro directorio, no sé, 700 millones de dólares, otros años más que 1.000 millones, depende un poco en las necesidades, en el ambiente que estamos trabajando, y como ustedes saben, igual que nosotros mejor, la situación en que se encuentra la Argentina. Los proyectos más grandes son como AOH. Hemos estado involucrados con AOH por muchos años, ¿no, Rafa? ¿Cuántos años hemos estado trabajando con el diseño de los programas de protección social? Más que 13 años, 12 años, no sé. Empezamos con los Trabajar, que es en los 90, así que más de 20. 20 años, entonces, y jefes y jefas. Claro. Y ahora AOH. Entonces, cuando hay un ajuste, cuando el gobierno antes o el ministerio está ajustando los sistemas, está intentando mejorar el targeting a la pobreza, los equipos técnicos que tenemos están trabajando con el gobierno. Cuando hay una oportunidad de dar apoyo financiero al AOH, por ejemplo, durante esta época en que el argentino no ha tenido un programa con el fondo todavía y ha estado pasando por las negociaciones con los bonistas y todo, nosotros hemos vuelto a nuestro directorio para un financiamiento adicional y nuevo para AOH, ¿no? De 300 millones de dólares hace un mes casi. Entonces estamos intentando siempre a apoyar esos programas. Tenemos programas de inversión en infraestructura, algunos grandes como Matanza y Riachuelo, algunos más pequeños, no, Rafa, como programas en Neuquén o en la provincia más pobres, para servicios sanitarios, programas de educación, apoyo a sistemas de agriculturas. Es un programa bastante amplio y cubre casi todos los sectores en que nosotros estamos trabajando. Y el último punto que tenemos acá, no sé si les interesa a ustedes mucho, pero podemos hablar un poco de qué tipo de financiamiento tenemos. Y para mí es interesante no solamente para el manejo de deuda de los países que estamos involucrados, pero es el tamaño de los préstamos, 30, 35 años en algunos casos, con periodos de gracia de 7 años y tasas internacionales. Nuestro spread es bastante bajo. Es una manera de mostrar lo que nosotros debemos estar más que todo trabajando. Es el largo plazo, trabajando con los gobiernos no solamente durante los crisis que podemos hacer ahora mismo para apoyar cuando hay una crisis como lo que estamos viendo con COVID, y podemos hablar un poco de esto, pero también con términos de financiamiento y con proyectos que deben tener un apoyo a crecimiento de largo plazo, a mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más pobres, las comunidades más vulnerables, los sectores que necesitan inversión de largo plazo. Esto debe ser, y normalmente es el profilio de nuestra cartera, es muy de largo plazo, pero de vez en cuando tenemos que apoyar también durante periodos de crisis y buscar recursos y apoyo técnico. Y en este caso, Rafa, no sé si quieres dar, en vez de hablar del programa analítico, este puede ser para preguntas y respuestas, pero ¿me puedes hacer el favor de escribir un poco lo que hemos estado con COVID? Y no sé, yo creo que Maureen iba a estar en esta discusión, y aquí tenemos el WHO acá también. No sé si queremos dejarla también para hablar un poco de tipo de apoyo que las Naciones Unidas van a estar apoyando en ese tiempo. Cuando nosotros terminamos, no tenemos que tener la última palabra todo el tiempo. Pero Rafa, si puedes describir un poco el programa que
hemos estado organizando en Argentina, Paraguay, Uruguay y otros países, y también el tipo de apoyo a procuramiento de los recursos, no solamente los recursos. Esto puede ser interesante, yo creo. Por supuesto, Arno, brevemente, estamos trabajando en 2 o 3 frentes en paralelo con el tema del COVID. Por un lado, el directorio del banco aprobó lo que técnicamente se llama una facilidad, que es un fondo importante de unos 12.000 millones de dólares que permite hacer financiamiento rápido. En general, un préstamo del banco a un país entre la preparación, la aprobación, las revisiones, suele llevar nunca menos de 6 meses y hasta un año en la preparación, y con este mecanismo logramos aprobar muy rápidamente préstamos puntuales para muchos países en el mundo. No me acuerdo ahora exactamente cuál es el número, pero eran 30, 40, algo por el estilo, de forma inmediata, por montos reducidos en términos proporcionales, digo, comparado con otra escala. Pero, por ejemplo, en Argentina aprobamos un préstamo de 35 millones de dólares, fundamentalmente orientado a la adquisición de bienes sanitarios, ¿no? De equipos de protección, equipos de respiradores, ese tipo de cosas. Y son operaciones que se hicieron muy rápido. Junto con esto, implementamos un mecanismo que está funcionando, empezó con alguna dificultad y ahora está funcionando mejor, que era un desafío importante, que es colaborar en la estrategia de adquisiciones de los países. Algo que seguramente ustedes han o visto personalmente o escuchado reportes en la prensa o en algún lado, es que no solo hay, que hay problemas en los sistemas de adquisiciones, que los precios de algunos bienes en el mercado internacional se han disparado de forma absurda, que no hay oferta de algunas cosas, que de otras cosas hay oferta, con algunos países, historias de países que han comprado bienes y que no les llegaron nunca, que alguien se los robó, se los pirateó prácticamente en el camino, situaciones muy extrañas. Y entonces lo que el banco ofreció fue usar el peso del banco para unificar demanda de distintos países en paquetes y negociar directamente con proveedores por paquetes más grandes para mejorar los precios y mejorar las condiciones de contratación. Y eso tuvo algunos idas y vueltas complejos porque las dificultades eran reales, no era un imaginario. Entonces se intentaron hacer algunas compras que no funcionaron, pero ahora está avanzando mejor y ya ha habido algunas compras importantes a nivel global y sigue habiendo en las cuales el banco no es quien compra, sino que facilita identificar la oferta. Actúa como reemplazando un mercado que no está funcionando, de intermediario y facilitador del contacto de oferentes y demandantes. En forma paralela a eso, estamos trabajando también en algunas cuestiones de policy en forma inmediata. Un ejemplo de esto, perdón, tengo un micrófono abierto en algún lado. Un ejemplo de esto es, gracias, este lunes pasado presentamos a una reunión de ministros de educación de Iberoamérica, donde había unos 15 ministros, un documento que se preparó junto con UNESCO y con UNICEF sobre estrategias y condiciones para la reapertura de las escuelas, tratando de ayudar a los equipos nacionales a ordenarse en la discusión de cuáles son los criterios y las prioridades para reabrir escuelas en condiciones que sean razonablemente seguras, y tratando de formalizar algunas de estas ideas. Estamos dialogando mucho con los equipos de la OMS y de FAO, también tratando de intercambiar información y viendo cómo hacemos para contribuir en este tipo de cosas. En varios países, entiendo que no en Argentina en este momento, pero en otros países sí, hay grupos de Naciones Unidas que ayudan también en el proceso de gestión de los proyectos porque son más ágiles que las administraciones locales. En eso el Ministerio de Salud de Argentina es bueno y funciona muy bien, pero hay otros países donde la burocracia interna de los esquemas de adquisiciones son complejas, y entonces han preferido terciarizar la gestión de los fondos del banco en alguna de las agencias de Naciones Unidas que pueden ser mucho más ágiles en las compras. Entonces, estamos haciendo todo ese tipo de cosas y diálogo permanente, buscando nuevos ángulos de colaboración en un contexto que, como
como decíamos al principio, es sumamente dinámico, ¿no? Lo sabemos todos, digo, todos los días cambia la discusión, todos los días cambian las necesidades, todos los días cambian las estrategias, pero tiene que ver con avanzar en este sentido. No sé si, a ver, esto, la idea no era mostrarles, hablar de cada uno de los estudios, sino mostrarles que, bueno, en paralelo a la emergencia, en paralelo al financiamiento, hay un trabajo importante del banco vinculado a trabajo analítico de, como decía al principio, de temas estructurales y de mediano plazo. Discusiones sobre pobreza y inequidad, de gasto público, violencia de género, cambio climático. Hoy tenemos 17 estudios en preparación. Estos son estudios que se identifican por los equipos del banco, se discuten con las contrapartes del gobierno y se construyen informes que eventualmente derivan en recomendaciones de política o al menos identificación de opciones de política vinculadas a los temas específicos. Y es más o menos, este es el número que solemos tener en ejecución habitualmente, igual que con los préstamos, y como decía antes Jordan, hay mucha variedad acá, hay algunos que son de estos trabajos que son notas relativamente breves y relativamente rápidas, y hay algunos trabajos que son trabajos largos, muy en profundidad, generando información nueva, que llevan más de un año en la producción o aún más. Un ejemplo, la evaluación de impacto del Plan Sumar es un trabajo que venimos haciendo ya hace varios años, que es sistemáticamente evaluamos algunos. El Plan Sumar es el programa de seguro de salud no contributivo que manejan las provincias a través de fondos que financia el Estado Nacional con recursos de un préstamo del banco. Y lo que hacemos es evaluar los impactos que tienen estos programas y cómo pequeños ajustes en los programas podrían mejorar la efectividad y la calidad del servicio que recibe la gente. Y eso es algo que es ongoing, que continúa en el tiempo y que lo seguimos haciendo. Otros son estudios mucho más puntuales y específicos. Pero queríamos simplemente mostrarle eso. Jordan, ¿te dejo que sigas vos o sigo? ¿Qué hago? ¿Lo dicen? Yo creo que si está bien con Mariano, nosotros podemos declarar éxito y okay, dejar a nuestros colegas el tiempo para preguntar unas preguntas. Excelente, sí, la verdad que no tenemos mucho, lo que estamos agregando es reforzando las cosas que ya habías dicho, así que me parece bien. Perfecto. Gracias a los dos. No sé si se escucha bien, y gracias también a las personas que se fueron sumando en la conversación. Creo que la presentación deja en evidencia algo que es central del banco, que es la multidimensionalidad con la que el banco trabaja en términos de oportunidad y de desafío. Y lo planteo de esa manera. Con Rafa hemos trabajado juntos en algunos temas muy específicos, y precisamente el scope del banco es lo que hace que para nosotros sea un actor tan interesante, porque en muchos casos, y esto es algo que lo hemos analizado mucho en el trabajo del GCAD durante el año pasado, velocidad a veces es inversamente proporcional a capacidad de respuesta. Perdón, no quise decir velocidad, sino tamaño. Tamaño es inversamente proporcional a capacidad de respuesta en muchos casos. Hablo en los estamentos públicos nacionales, pero también en lo que es la cooperación al desarrollo a nivel de instituciones multilaterales. Y en este caso, lo que ustedes nos contaron y lo que ustedes nos mostraron es una combinación muy delicada de un balance entre mantener una estrategia de mediano y largo plazo con una respuesta spot, que lamentablemente además cada respuesta spot queda caduca en el plazo de una semana, porque lo cierto es que todos desde los diferentes lugares donde estamos profesional, académicamente, en la capacidad que sea, el único factor común que parece existir a toda esta situación es que la velocidad del cambio respecto de la evolución de la demanda, de la situación, de la confluencia de agendas, es una constante que se acelera, ahora que estamos tan acostumbrados e inundados de gráficos en escala log. Y el banco ha tenido este desafío y ha presentado una serie de respuestas que a ustedes les agradezco por haberlas compartido. Y también hay una serie de cosas que, además de las preguntas que fuimos recopilando, que ahora voy a empezar con el repaso de alguna de ellas para poder contestarlas, quisiera sumar para profundizar, especialmente en lo que hace la cooperación. Jordan, vos mencionaste, por supuesto, a la OMS. Maurín, entiendo, está presente en la conversación, y con ellos también hemos estado hablando para coordinar una conversación para hacer foco en la respuesta de un actor que, en el caso del GCAD, nos ha acompañado directamente y mucho, y se lo hemos agradecido mucho, y que este año ha encontrado un protagonismo específico
al centro de la discusión respecto de la respuesta a nivel nacional, pero también de los embates a la cooperación, que es otro tema que anoto, que me gustaría preguntarles una respuesta un poco más política sobre si esta situación puede ser un game changer para mejor, si va a ser neutral o si va a ser para peor en materia de cooperación, porque se están viendo tendencias muy difusas. Pero no me quiero colar en la fila. La primera que preguntó fue Vicky Costoya. Voy a leer la pregunta porque ella tiene algún tema de conexión que pueda hacer que se rompa la comunicación. La primera pregunta que hizo Victoria fue para Rafa, pero obviamente gustoso de que puedan responder ambos. La pregunta es, ¿no pensás que el COVID-19 justamente puede ser usado políticamente como chivo expiatorio ante estas promesas incumplidas que ya estaban provocando un clima de conflictividad social en muchos países de la región? Independientemente de estar peor, ¿se puede actuar con esto, con esta excusa en el marco de la pandemia, mermando el potencial de estos reclamos? A ver, sí, puede ser usado como excusa política, por supuesto. Lo que me parece es que no es obvio cuán efectiva puede ser la excusa, quiero decir, porque la demanda existe. Y lo más importante es que creo que la demanda es una demanda razonable, quiero decir. Nuestros países tienen problemas de inequidad, tienen problemas de acceso, tienen problemas de sectores postergados. Y en ese contexto, entonces, puede ser que en el debate político usar el COVID como excusa funcione para alguna discusión del debate político, pero no funciona para solucionar los problemas reales que tiene la gente real. Entonces, creo que más allá de lo que pasa en la arena política, nuestro rol como profesionales del desarrollo, como expertos interesados en estos temas, es pensar en soluciones, no en excusas. Pensar, bueno, pero ¿qué se puede hacer para que la gente viva mejor y viva mejor sosteniblemente y no simplemente en el corto plazo, ¿no? Perfecto, gracias Rafa. ¿Y qué les parece? Sigo con la próxima, tenemos varias. Así estamos tratando de conjugarlas, pero hay algunas muy interesantes. Francisco preguntaba específicamente su opinión respecto de los acuerdos de libre comercio, la integración regional y el rol que pueden tener en la disminución de la pobreza y quizá en la reactivación posterior a la situación de crisis desatada ahora. No sé si la quiere tomar Jordan, si la quieren tomar ambos, como ustedes gusten. Jordan. Es buena pregunta. La verdad es que para los economistas siempre decimos cuando tenemos respuestas difíciles, it depends, depende. Y los acuerdos de libre comercio, nosotros hemos visto que en general han tenido un impacto súper positivo en el crecimiento de largo plazo, tanto para países que tienen la posibilidad de exportar como la Argentina, que países que también necesitan un esfuerzo de competitividad que viene de afuera. En el corto plazo puede ser complicado, depende, y por eso la palabra depende sigue importante. Durante periodos difíciles económicos, entendemos la presión política que viene de constituentes que sienten temor de estar dispuesto a la competitividad en estos periodos. Entonces, el cronograma de los negocios es súper importante y sensible para varios sectores de la economía. En el largo plazo, un nivel de crecimiento en la libertad de comercio va a ser importante. Manejarlo y manejar el proceso de una manera sensible a los sectores que son vulnerables durante periodos de presión económica también es algo importante y obvio. Cualquier gobierno democrático va a estar preocupado con este equilibrio, este balance de política. Rafa, no sé si quieres... No, me parece que está claro. Perfecto. Hay dos preguntas que podríamos combinar en una sola por parte de Joaquín y de Lara, que hacen al rol del Estado en relación a la respuesta a la pandemia
pero en dos vertientes. Por un lado, respecto de los países de la región, con un espacio fiscal acotado, si se quiere, y proyecciones de actividad poco alentadoras, como recién mencionaba Jordan, y cómo ustedes están observando quizá a nivel regional o incluso a nivel local una opinión sobre esa interacción entre el espacio público y privado, léase del otro lado el sector productivo, en materia de respuesta a la pandemia. Si piensan que Argentina puede llegar a ser un outlier, si piensan que Argentina puede llegar a ser un ejemplo que está cayendo dentro de una media global, sus percepciones sobre ese espacio intermedio de respuesta serían interesantes. Es súper interesante el nivel de debate entre no el control, pero la política nacional de cómo abrir la economía y la respuesta de las autoridades locales, municipales, de los municipios y de las provincias. Y es algo que nosotros estamos viendo en mucha parte del mundo. Obviamente, los impactos del COVID han sido muy diferentes en áreas urbanas que en áreas rurales hasta ahora, en el mayor parte, y la reacción de las formas de gobierno han sido en paralela de lo que están viendo, pero el impacto económico de cerrar los negocios es casi igual en todas partes. Entonces, el impacto en la economía ni importa la demografía casi ni la geografía de la división política o la división gubernamental, pero el costo de pandemias es muy diferente. Por eso hay presiones diferentes dependiendo un poco en dónde se queda. Rafa, no sé si puedes ponerlo en un contexto de Argentina un poco más claro. A ver, puedo intentarlo. Yo creo que me parece que hay una discusión sobre el rol del Estado mal enfocada en general en este momento. Es muy claro que cualquier sociedad moderna, el Estado tiene un rol central y eso es indiscutible. Y es muy claro que en momentos de crisis como este, el Estado tiene un rol más importante todavía porque es justamente el Estado quien es la sociedad que responde en forma ordenada a la situación de crisis. Y eso es imprescindible. Entonces, me imagino, y esto se aplica claramente a la Argentina, pero también a muchos otros países de la región y del mundo, que las condiciones, la velocidad y la forma como salgamos de esta situación va a depender mucho de cómo funcione el Estado. Y eso no quiere decir necesariamente que el Estado se convierta en el proveedor central, principal y único de bienes y servicios y que el Estado se ponga a producir alfileres y papel higiénico. Lo que quiere decir es que el Estado tenga capacidad de gestión y fundamentalmente creo que algo que hemos visto mucho más claramente en estos días que en otros momentos donde no hay crisis tan agudas que lo muestran tan claramente, que el Estado tenga mucha capacidad de microgestión. Con esto quiero decir, es muy difícil definir políticas sobre qué hacer. Todos ustedes trabajan en temas de políticas públicas. Sabemos, es muy fácil charlar entre nosotros y tener ideas brillantes sobre qué habría que hacer. Pero cuando uno está en el sillón donde hay que decidir, es difícil porque la información es siempre incompleta, porque se equivoca, hace daños que no quiere hacer. Es complejo tomar decisiones de políticas de fondo. Ahora, lo que también sabemos, creo todos nosotros, y ahora lo estamos viendo muy claramente, más difícil todavía que definir políticas es implementarlas. Lograr que la máquina implemente lo que vos querés. Y no porque hay gente mala saboteando, sino porque las capacidades son limitadas y porque entender cómo resolver los detalles es muy difícil. Leía, la verdad que es algo que yo no he seguido personalmente, así que estoy simplemente citando lo que he visto en medios, pero toda la estrategia de financiamiento que el Estado argentino está dando a empresas
a través de los programas de crédito a tasas bajas, parecería que está siendo muy difícil de implementar, no por falta de voluntad, sino por dificultades objetivas en cuanto a los mecanismos que hay disponibles para hacerlo, en cuanto a la información que hay disponible para decidirlo. En eso, si hay algo que queda claro de este proceso, es que necesitamos un Estado más fuerte. Más fuerte en el sentido de un Estado que cuando dice que va a hacer una política puede hacerla. Y no se encuentre con que se le ocurrió una buena idea pero que después no puede implementarla. Y eso es algo que en general nosotros, y en nosotros incluyo a quienes somos más pensadores macro que trabajadores cotidianos en una oficina en el quinto subsuelo de un ministerio, solemos pensar que es menor, que a mí se me ocurrió la idea brillante y que bueno, que alguien la implemente. Y la veo ahí a Vicky sonriendo porque lo ha vivido personalmente en la pantalla. Es muy difícil resolver esas cosas. Y me parece que si hay algo en lo que es fundamental empezar a trabajar muy fuerte de aquí adelante es en generar esas capacidades mucho más de las que las tenemos hoy. Eso es algo que es muy claro en Argentina, pero seamos honestos, es mucho más claro en muchos otros países de América Latina y también es claro que en algunos países está funcionando mejor. Entonces tenemos que entender qué hacen ahí y por qué les funciona mejor. Creo que es una regla importante. Muchísimas gracias. Y el último punto creo que a muchos nos toca de cerca, como señalabas a Victoria sonriendo, el gap que hay en materia de implementación obviamente no es privativo de Argentina, vale la pena aclararlo, tampoco del gobierno federal de Argentina, porque No. hay diferentes capas de implementación que requieren ser atendidas, especialmente en proyectos con tanta capilaridad como los que el banco ayuda a desarrollar. Y en ese sentido, hay una serie de preguntas que se fueron haciendo en los últimos minutos que yo estoy tratando de hilvanar para ir de lo más general a lo más particular, pero por ejemplo, salteando un poco el orden, pido disculpas, nadie se enoje, todavía tenemos tiempo. Alejandra preguntaba justamente en algo interesante más en el nivel granular, Alekern, sobre la redefinición de algunos de los programas para con Argentina. Si existen casos que el banco ya esté estudiando, no solamente el caso del proyecto y los 35 millones de dólares que se aprobaron para reforzar las adquisiciones en materia de salud, sino quizá respuestas estructurales que se está ofreciendo desde el banco, tanto en materia de redefinición de programas o nuevos instrumentos de financiamiento. Un poco ustedes ya tocaron esto, pero quizá aterrizarlo al caso específico de Argentina y si esas discusiones están teniendo lugar, obviamente lo que nos puedan contar sería muy bienvenido. Sí, es una excelente pregunta y la verdad que yo debía mencionarlo antes, que nosotros tenemos, no sé, probablemente 2.000 millones de dólares no de nuestra cartera que no es, todavía no ha sido desembolsado y algunos proyectos que estaban marchando bien rápido y otros que tenían recursos disponibles y hemos empezado con el gobierno el proceso de reestructurar algunos proyectos para hacer exactamente la tipo de cosa que fue dentro de la pregunta. Y hemos empezado con casi 300 millones de dólares reestructurados de proyectos que tenía que tenía espacio y ahora estamos usando los recursos para, por ejemplo, programas de saneamiento de emergencia, de urgencia en las provincias, de apoyo a pymes con más liquidez, programas en salud. Rafa, ¿por qué no describes un poco uno de los proyectos más específicos? Con mucho gusto. Una cosa que estamos haciendo es una reestructuración de... Nosotros estamos financiando el SUMAR, ¿no? El programa de financiamiento de los seguros provinciales de salud, que es un programa que está estructurado de forma que el banco le financia el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación transfiere plata a las provincias a cambio de que las provincias, en un esquema de cápitas, como si fuese un mecanismo de seguro de salud o una prepaga, en el cual la provincia es contra la prestación de determinados servicios a personas en las provincias. Y una cosa que estamos haciendo muy rápidamente
es incluyendo en el listado de los servicios elegibles servicios vinculados a la pandemia, porque eso permite muy rápidamente liberar recursos para financiar este tipo de cosas. Entonces estamos desde haciendo cosas como esa, que es un pequeño cambio que requiere, la verdad, que correcciones muy mínimas en la documentación del préstamo y que hace falta, a identificar proyectos grandes de infraestructura que no tienen originalmente nada que ver con esta discusión, pero que tienen recursos disponibles, y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para usar $50 millones de este proyecto que no se van a usar en el corto plazo para pagar equipos de protección para personal sanitario? Es más complicado porque el proyecto decía que era para saneamiento de la cuenca del río no sé cuánto, y entonces no puedo mañana decir, bueno, esto lo uso para comprar barbijos, y ya está. Hay que, obviamente, respetar la regla del contrato y si hay que hacer modificaciones de fondo en los contratos, requiere un poco más de procesos legales y acuerdos, ese tipo de cosas, pero estamos trabajando en paralelo en las dos direcciones, diciendo lo que es rápido de mover, lo muevo rápido, y identificamos espacios donde hay hoy día en esos aproximadamente $2.000 millones que están pendientes de gasto en la cartera del banco, para ver cómo hacemos para orientarlos a cosas que tienen que ver con la emergencia. Sin embargo, me parece que es importante esto, ser conscientes de vuelta, porque si no, creo que cometeríamos un error, y es un equilibrio que estamos buscando. Cuando nosotros hicimos hace 2 años, hace 3 años, o hace 8 años, lo que fuera, un proyecto para el saneamiento de la cuenca del río no sé cuánto, es porque la cuenca de ese río necesitaba estar saneada, y porque eso era importante para el desarrollo de esa región. Entonces, no queremos olvidarnos del río. Hay que tener cuidado de no mover absolutamente toda la atención y toda la capacidad a la respuesta de cortísimo plazo, porque si no, estamos justamente haciendo una de las cosas que planteaba antes, que hay que tener cuidado, que es abandonar la estrategia de desarrollo de mediano plazo. Y ahí hay un equilibrio en el que estamos trabajando, que no es fácil porque la emergencia siempre parece mucho más importante, digo, ¿no? Lo urgente es siempre mucho más fuerte que lo importante, y en estos días pareciera que lo urgente y lo importante tienden a coincidir en muchos casos, entonces es difícil de resolver esa necesidad de encontrar este trade-off y encontrar un equilibrio en esa estrategia. Pero estamos diciendo, identifiquemos donde sabemos que hay recursos que no se van a usar porque se ahorró dinero, o porque se decidió no hacer una obra, o esto se va a usar, pero se va a usar dentro de 3 años, entonces usémoslo ahora para esto y veamos el año que viene cómo refinanciamos lo otro que se iba a hacer dentro de 3 años, tratando de encontrar esos espacios para entonces avanzar en esas líneas. Muy interesante. Y de hecho, lo que están comentando para nosotros es un poco la savia, el bread and butter, si se quiere, del GECAD, en términos de ver esta interfaz entre la implementación, el diseño y la implementación, ni hablar en tiempos donde, como recién lo señalaban ambos y lo particularizaste vos, Rafa, la urgencia se lleva a todo el foco. Y en ese sentido, hilvanando con las preguntas que tenemos, que la verdad que siguen siendo muy buenas, en algunos casos refieren a un nivel más sistémico de cooperación, en otros casos son mucho más específicas. Hay 2 que quisiera unir, que las hicieron Carolina Pan y Tomás Balbino, que refieren en general al tema deuda. No me quiero meter en un terreno espinoso porque no deja de serlo, estamos en un momento muy sensible, eso es algo de público conocimiento. Por parte me refiero a las conversaciones del Estado federal argentino respecto a la reestructuración de parte de su deuda soberana, pero volviendo quizá un poco más a la parte de costos, no tanto de ese proceso, sino de los costos en términos de lockdown, de los costos en términos de toda esta generación de toma de deuda de corto plazo para atender a las necesidades spot, y cómo ustedes están viendo, porque de hecho, me refiero a ustedes, pero ustedes en el sentido institucional, hubo un pronunciamiento hace un par de semanas, si no me equivoco, del presidente del Grupo del Banco Mundial respecto de la situación de deuda en general de los países menos desarrollados. No es el caso de Argentina en ese sentido, el mismo escalafón en términos de desarrollo, pero hay situaciones tangenciales que pueden ser entendidas como similares. O sea, ¿cómo ustedes ven esta conciliación del corto y el largo plazo? Porque parece haber, y esto ya es un detalle, una observación personal, una fuerte corriente de pensamiento desde la economía del desarrollo diciendo
los estados nacionales deberían endeudarse rápidamente con los organismos multilaterales de crédito para poder atender a las consecuencias de la pandemia y evitar que la caída sea muy profunda y lograr acelerar la recuperación. Pero por el otro lado, en muchos casos, el equilibrio, el espacio fiscal, el equilibrio deuda GDP en muchos países de los cuales el banco trabaja mucho, es delicado. Con lo cual, ¿cómo están viendo ustedes esta interacción entre estos dos elementos de necesidad, pero al mismo tiempo que la necesidad del hoy no genere un problema al día de mañana? Yo no sé si he entendido bien la pregunta exactamente, no sé, pero puedo ofrecer lo que creo que es una parte de la respuesta, y si no he cubierto el tema, Rafa me ayuda o podemos volver al tema. El punto de vista del Banco Mundial, ya que, como mencionaste, tenemos este involucramiento con las economías del mundo, de los países en vía de desarrollo, la cuestión en general de un periodo de no tener que pagar deuda ha sido enfocado en los 20-25 países más pobres del mundo. Y los niveles de deuda bilateral que este país tiene, la mayoría en África, pero no todos, y algunos, incluso algunos países en el Caribe y en algunas de las islas en la área pacífica, en que los niveles de promedio de ingreso no son tan bajos porque tienen muy poca gente, alguna gente rica, pero tienen un nivel de deuda y un nivel de pobreza mucho más allá, más parecido a los países más pobres del mundo. Las instituciones han estado involucradas un poco en este proceso de buscar un periodo de gracia durante el crisis para dejar más recursos para que los gobiernos enfoquen en una respuesta al pandémico. Y esa ha sido la mayoría de la energía de la institución. Pero yo creo que lo que está teniendo países como Argentina, Ecuador, otros países tienen dificultades también en frente a los mercados comerciales, los mercados de deuda, los bonistas. También es complicado, pero es una historia mucho más larga, y el banco no ha estado involucrado directamente en buscar una respuesta a países de ingreso, de este nivel de ingreso. No es el papel del Banco Mundial en este sentido y en este momento. Estoy generalizando, pero este es el perspectiva de la institución, yo diría, y de los miembros del directorio de la institución. Rafa, no sé si quieres. No, me parece que es claro. Nosotros, digo, no trabajamos en forma directa con la problemática de deuda de los países. Sí nos preocupa, y por eso es lo que decía Jordan, en algunos casos extremos en los cuales es claro que los países no tienen capacidad de responder financieramente a sus deudas, pero estamos hablando de situaciones extremas de los países muy pobres del mundo, no los países de ingresos medios como los nuestros, como los de la región en general, sino los más pobres. Ahí ha habido decisiones por parte del directorio de facilitar la condonación o la refinanciación de alguna manera de algún mecanismo. Pero el banco no participa ni directa ni indirectamente en las discusiones de financiamiento macro de los países. Eso no lo hacemos. No está entre los mandatos que tenemos. Gracias por la respuesta. Es un tema muy interesante. Obviamente Argentina tiene una tensión en su identidad en términos de desarrollo, que ustedes la conocen mejor que yo, respecto de estas
islas de desarrollo adentro de un mismo país donde se tienen distintos niveles de demanda y el banco responde muy adecuadamente a eso y pero quizá Argentina busca una identidad y una etiqueta en un sistema que todavía no la encontró, excepto por el propio nombre del país, como siempre nos ponen en un bucket aparte, por las particularidades del caso. Sabiendo que tenemos algunos minutos más, porque ustedes muy generosamente ya nos han brindado mucho de su tiempo y además tienen otro compromiso a las 11:30, me gustaría, hay una serie de preguntas que conforman una macro pregunta que me gustaría compartir con ustedes para quizá poder dedicar lo que quizás sean los últimos minutos de la conversación a eso y desde ya agradecerles, que hace a la cooperación en un sentido más amplio, al sistema de cooperación al desarrollo. Tengo una pregunta de Delfina, tengo una pregunta de Luis Escaso, de la OIE, que también nos acompaña. Hay preguntas más particulares, pero algunos de los temas que nos inquietan y que vamos a repetir a modo de monitoreo, quizá esta pregunta en las diferentes conversaciones que vamos a tener, tienen que ver con, llamémoslo así, cuánto esto puede representar un cambio al tablero a vuestra institución, al Banco Mundial, pero también al tablero de la cooperación al desarrollo en general. Obviamente hay tendencias muy dispares respecto a esa pregunta. Por un lado, podemos ver que hay no recuerdo la cifra puntualmente, pero si no recuerdo eran más de 15 billones de dólares alocados en general por el sistema para atender los efectos de la pandemia por parte de una miríada de actores. Pero por otro lado, como también lo hablaremos en la conversación que tendremos con OMS y colegas, hay ataques directos contra la performance y el desempeño de ciertas agencias especializadas u organismos, con lo cual hay tendencias coexistiendo. Por un lado hay mucha cooperación o también demanda de los países respecto de los institutos que ya están establecidos, tanto en formato de organizaciones multilaterales como de fondos, como de otros tipos, pero también hay respuestas eminentemente nacionales a la situación, e incluso nacionalistas en algunos casos. Esto es un comentario personal, con lo cual se ve como una situación polar que nos invita a pensar si estamos asistiendo a una situación de emergencia de coyuntura, por más de que pueda ser entendido como una crisis histórica por lo que genera, o si estamos atendiendo quizá a una oportunidad de cambio para peor o para mejor del sistema de cooperación al desarrollo. Obviamente no desde cero, sino profundizando tendencias preexistentes, discusiones preexistentes sobre la efectividad de la ayuda, pero en esta polaridad de señales que vamos viendo, ¿qué piensan ustedes que esto representa para el Banco Mundial? Y también, si se animan, que yo creo que sí, y ojalá que sí, para el sistema de cooperación al desarrollo en general. Es una pregunta muy interesante y difícil contestar por no saber exactamente a dónde vamos en la crisis, ni globalmente ni localmente, la verdad. Nosotros somos una institución y no, yo creo que esto es común entre las instituciones los multilaterales, digamos. Somos una institución un poco como los nerds de desarrollo, la gente que es súper, más que todo, técnica. Y trabajamos sector por sector, tema por tema, y tenemos recursos para apoyar en un sector, en un tema, en un área. Cuando hay una crisis de este tamaño globalmente, lo que vamos a ver, y no sé si es obvio a todo, pero la combinación de los recursos que nosotros tenemos y nuestras instituciones hermanas no es suficiente, no va a ser suficiente para cubrir el costo de recuperar globalmente, ni para la mayoría de los países en vía de desarrollo. Entonces, sí hay una visión de los gobiernos, de un gobierno, que nosotros, el Banco Mundial o el Banco Mundial con el BID y con CAF, deben poder solucionar una crisis económica por sus recursos en el corto plazo. Va a crear tensión, en fin de todo, va a ser un nivel de expectación que no podemos llegar. Y yo creo que
las instituciones tienen un papel importante y podemos apoyar técnicamente y con recursos a punto, como describía Rafael en algunos casos. Tenemos préstamos de emergencia, podemos reestructurar los recursos que ya tenemos en el sistema, pero si imaginas, nosotros tenemos 7 mil millones, un portafolio en su totalidad. Normalmente 1 millón, un poco más, mil millones al año que se puede prestar. Para solucionar una crisis económica de este tamaño, para volver a crecimiento, va a requerir un nivel de compromiso del pueblo y del Estado, y una institución como la nuestra no puede llenar ni con los recursos ni con la voluntad de tomar decisiones y hacer los trade-offs necesarios para invertir en la recuperación. Y esto no es solamente un comentario sobre la Argentina, que está pasando por de una forma una doble crisis, ¿no? Pero es un comentario global. Nosotros no tenemos el balance, pero tampoco no podemos tomar las decisiones políticas necesarias y difíciles para priorizar. Podemos dar consejo. Entonces, cuando estamos saliendo y vamos a salir en algún momento de la crisis, la confianza que tienen los gobiernos y las poblaciones de los países en nuestras instituciones puede ser, yo no había pensado en el tema mucho, pero yo creo que la pregunta tiene es razonable, ¿no? Puede ser que la gente sale contenta que lo que hemos intentado hacer, dependiendo en cómo comunicamos nuestros esfuerzos, o puede ser que salen inquietos y desatisfechos por no haber podido suficiente lo que fue necesario para volver más rápidamente de la crisis. Esto no sé. La única cosa de que estoy seguro es que nosotros no tenemos ni los recursos ni el esfuerzo político para hacer todo lo que es necesario. Esto es sumamente obvio. Y nosotros estamos, los directores, recibiendo pedidos de nuestros países, por toda la región, por todo el mundo, mucho más de los recursos que nosotros podemos ofrecer. Entonces, el uso de instituciones como las nuestras, por su capacidad de ayudar en procuramiento, de diseño de proyectos, de priorizar inversiones, de hacer monitoreo a la pobreza y las poblaciones más vulnerables y utilizar los pocos recursos que tenemos en una manera muy, muy enfocada, muy, muy puntual, sería muy importante, yo creo. Me encantaría poder llegar a una discusión así, diciendo que el Banco Mundial va a venir con un montón de recursos y pero la verdad que somos una parte, yo creo que podemos ser una parte importante, pero una parte pequeña, una parte de la respuesta a una crisis que requiere muchas instituciones, mucho apoyo de afuera, pero también un gobierno y un contrato social bastante fuerte durante un periodo difícil. Rafa, no sé si puedes explicar un poco más elocuente que yo. No creo que más elocuente, pero sí puedo a lo mejor no complementar alguna cosa. A ver, déjenme plantear dos priors, dos puntos que son más actos de fe que de conocimiento en este contexto. Uno es que yo creo que esto es un fenómeno coyuntural. Esto no es, quiero decir que la pandemia llegó y se va a ir relativamente pronto, mucho menos pronto de lo que todos queremos, pero se va a ir. Y luego el mundo va a seguir. Y que en ese sentido, esa es la dinámica que uno debería esperar. Mi segundo prior, que es más acto de fe todavía, es que yo soy militantemente optimista respecto de la humanidad. Yo creo que la humanidad está desde hace mucho tiempo en un camino de progreso indudable y muy visible, con
multiplicidad de marchas contra marchas, subas y bajas, pero cuando uno traza la tendencia es indudable. Y que ese camino de progreso es un camino de progreso que va hacia una mayor integración entre las sociedades, menos conflictos, más globalización bien entendida, con más capacidad de cooperación entre los países y las sociedades y mejor calidad de vida para todos. Entonces, en ese contexto, lo que uno percibe de esta situación es que, evidentemente, la pandemia y la crisis actual generan daños importantes, muchos de esos absolutamente irreparables, por supuesto, porque digo, está muriendo gente, ¿no? Eso es, ignorarlo sería necio. Y si se extiende en el tiempo, esos daños se van a ir ampliando seguramente, y eso también expone a las instituciones de la cooperación internacional en ese marco. No me imagino que como resultado de esta situación en particular, a fines de este año haya una reunión en la cual decidan cerrar las Naciones Unidas. Quiero decir, no, esas cosas no ocurren así. Sí, lo que probablemente ocurra es que genere nuevas discusiones sobre el rol de las distintas instituciones, los distintos organismos, las agencias multilaterales de financiamiento, los organismos de cooperación, sobre cómo funcionan, cómo se puede mejorar. Va a haber peleas políticas, va a haber idas, va a haber vueltas. De vuelta no es un camino lineal, pero en el cual inevitablemente va a haber cada vez más cooperación porque no hay otra posibilidad para la sociedad moderna de que eso ocurra así. Entonces, si esto va a generar que en 1 o 2 años haya una reunión de gobernadores del Banco Mundial donde decidan que hay que tocar un poquito el foco de lo que hace el banco y moverse para otro lado, y puede ser, no lo sé, y no vamos a enterar nosotros al mismo tiempo que ustedes, digo, eso porque son discusiones de alta política global que en la cual ocurren. Pero no es que alguien va a decidir no queremos más estos organismos no sirven. Y hablo del banco, hablo del fondo, hablo de la OMS, hablo de Naciones Unidas, porque hacen falta organismos así. Y si alguien está enojado con la OMS, podrá o no tener razón, pero hace falta una institución que coordine las acciones de salud a nivel global. Entonces, es inevitable que eso siga existiendo de una manera u otra. Si va a cambiar o no va a cambiar, dependerá de la dinámica de la política y de los distintos procesos que haya en los próximos meses y en los próximos años. Pero no tengo duda que la cooperación internacional, la integración entre las sociedades, los procesos de desarrollo y de mejoramiento de diálogo y de solidaridad a nivel global no son frases lindas, sino que son realidades que van a seguir avanzando. Insisto, no linealmente, pero que sin ninguna duda van a seguir avanzando. Muchísimas gracias a los dos. Estamos 11:28, los vamos a poder liberar a tiempo después de que nos hayan dedicado muchísimas gracias su tiempo para responder a muchas de las preguntas. Algunas quizá quedaron sin responder. Obviamente vamos a transmitirlas para ver si es posible hacerlo por otra vía, pero creo que la conversación logró los objetivos que nos habíamos planteado de poder tener su visión en un nivel muy local de Argentina, en un nivel regional, en un nivel macro. Obviamente la situación es dinámica y con eso quiero decir que seguro los vamos a seguir molestando para seguir encontrándole las diferentes capas que esto va a tener. Como decías vos, Rafa, y como decías tú, Jordan, es una situación en constante evolución y el banco está dedicando mucho esfuerzo a intentar entenderlo y les agradecemos el tiempo para compartirlo esta mañana y por supuesto también agradecemos a todos los que nos acompañaron. De vuelta, los vamos a invitar para que puedan ver las próximas conversaciones, si así lo desean, con los otros organismos, porque esto en lo personal coincido quizá con la visión de ustedes. Puede haber enojos políticos, puede haber redefiniciones o ajustes de foco, pero al final creo que somos muchos los que consideramos que sin cooperación no hay posibilidad en general de atender, y no porque sean frases lindas, sino porque son realidades palpables, y parte de nuestros objetivos es ayudar a visibilizar y a generar esa conversación cruzada que permita detectar nudos, desatarlos, crear conocimiento y comunicarlo, y en ese ejercicio ustedes han sido clave, así que muchísimas gracias de vuelta por su tiempo esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto enorme estar con ustedes. Abrazo a todos. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Fue un placer.